Del tema del día domingo. El tema del día domingo que nosotros celebramos la Eucaristía ha sido muy atacado porque los católicos guardamos el día domingo, pero los que no son católicos guardan el día sábado. Y entonces trajeron papel y lápiz, a ver, saquen. La cita que ellos utilizan es Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 2, enseña que San Pablo fue a la sinagoga el día sábado. Y como Pablo fue a la sinagoga el día sábado, entonces enseñan que nosotros debemos guardar los días sábados. Y entonces al católico le leen esta cita bíblica. El católico suma, resta, multiplica y divide. Dice, pues sí, si San Pablo iba a la sinagoga el día sábado, ¿qué hacemos nosotros el día domingo en la misa? Pues sí, si San Pablo iba a la sinagoga en este día, nosotros no podemos estar yendo los días domingos. Y la gente se confunde. Le pasa lo de Kung Fu. ¿Sabe qué le pasó a Kung Fu? Se confundió. Para que usted no se confunda, vamos a ver en la Biblia que es el día domingo y no el día sábado. Presten atención. Hechos capítulo 17 versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde los judíos tenían una sinagoga. ¿A dónde fue Pablo? A una. Esto no lo enseñan los protestantes, por eso hay que leerle siempre un versículo antes. Pablo no fue a un lugar cristiano de reunión. Pablo fue a una sinagoga. Y fíjense, los judíos se reunían en las sinagogas, ahí mismo, sin perderlo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Ustedes van a ver dónde los cristianos se reunían. Y ustedes se van a dar cuenta que los cristianos en Hechos 2:46 se reunían en las casas, mientras que los judíos se reunían en las sinagogas. Para que ustedes se den cuenta que es mentira que Pablo se reunió con los judíos para hablar a los cristianos. Ahí no estaban los cristianos, ahí estaban los judíos. Miren cómo se reunían los cristianos. Hechos 2:46. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. Partían el pan en sus... ¿Dónde partían el pan? Lo que se llama Eucaristía. En sus casas. ¿Dónde? En sus casas. Volvamos donde íbamos. ¿Dónde Pablo se reunió con los judíos? Hechos 17:2. No, esto están perdidos. No, 7:17. Pablo se reunió con los judíos en la sinagoga. Y dice la Biblia que Pablo fue a la sinagoga a encontrarse con los judíos, mientras que los cristianos se reunían en las casas después de ir al templo. ¿Y para qué se reunían en las casas? Para cumplir lo que dice Lucas 22:19, partir el pan. Tomen, coman, esto es mi cuerpo. Tomen, beban, esta es mi sangre. Celebrar la Eucaristía. Esto no se lo enseñan los protestantes. Ellos leen el versículo 2 de inmediato sin leer el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 2. Pablo, según su costumbre... Aquí, venga, ponga la mano aquí usted. Párele de frente a ella. Eso, así. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos. Y por tres sábados discutió. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y... Por 3 sábados. ¿Por qué? Por 3 sábados. Por 3 sábados. Entonces Pablo, el día que fue a visitar a los judíos era un día sábado. ¿Por qué?
Porque los judíos se reunían en la sinagoga los días sábados. ¿Y saben quién estaba el domingo en la sinagoga? Nadie. Si Pablo va un domingo a la sinagoga, no encuentra ningún judío. Pablo fue por 3 días a la sinagoga, 3 sábados seguidos, porque ahí estaban los judíos. Entonces, Hechos 17:2 nos enseña, no que hay que guardar el sábado. Hechos 17:2 nos enseña que los judíos se reunían los días sábados para celebrar el culto que hacían a Dios. Pero como Pablo sabía, por ser judío, que se reunían el sábado, tenía que llegar un sábado para enseñarles, para hablarles. Ahora, los cristianos no se reúnen el día domingo y tampoco se reúnen en las sinagogas. Los cristianos, Hechos 2:46 que hemos leído, nos muestra que se reúnen en las casas todos los días para la fracción del pan. Por ejemplo, el padre viene aquí a misa los domingos, ¿sí o no? ¿A qué horas? 5 de la tarde, ¿sí o no? Si el padre llega el día sábado a las 5 de la tarde, ¿va a haber gente esperándolo? No, porque se reúnen los días domingos. Lo mismo hacía Pablo. Se reunía con la gente el día que los judíos estaban reunidos. Pero Pablo frecuentó la sinagoga por 3 sábados para hablar con los judíos. Vuelvo a repetir, Hechos 17:2. Oigan. Pablo, según su costumbre, fue a visitarlos y por 3 sábados discutió con ellos basándose en las Escrituras. ¿A qué fue a la sinagoga por 3 sábados? Discutió con ellos. Fue a discutir con ellos. No fue con ellos a hacer lo que ellos hacían, sino a discutir, a hablar en las Escrituras. ¿Qué? Basándose en las Escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Pablo fue a la sinagoga a discutir con los judíos y a mostrarle con la Biblia que Jesús era el Señor, era el Mesías y tenía que resucitar. Ahora, ¿por qué los católicos guardamos el día domingo? Sencillo, porque Jesucristo resucitó el día domingo. Y el domingo es el primer día de la semana. Vamos a buscarlo en el Evangelio, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan, capítulo 20, versículo 19. Y vamos a ver que Jesucristo resucita el día domingo. Por eso los católicos guardamos el día domingo. Por eso usted el día domingo... Ustedes y yo, católicos, guardamos el día domingo. Ahora, ahorita les voy a hablar qué se hace en domingo. Porque a veces la gente se le olvida qué se hace el domingo. Y hay gente que no viene a misa. Ustedes, algunos vinieron porque el padre vino. Pero si el padre no vino, no vinieron. No lo vean, no lo vean. San Juan capítulo 20, versículo 19. Escuchen, paren la oreja. Vamos a ver dónde aparece el domingo como día del Señor. Los apóstoles eran judíos. Los judíos se reunían en sábado. Vamos a ver ahora a los apóstoles reunidos en domingo. Y como los apóstoles están reunidos en domingo, Cristo se les aparece. Y Cristo les echa un regaño porque no le guardaron el sábado, sino que se reunieron el domingo. Y ustedes van a ver a Jesús bravo porque no guardaron el día sábado que él había dejado, sino el día domingo. Vamos a ver si es así, porque eso es lo que enseñan los protestantes. O vamos a ver si los apóstoles guardaban el domingo y cuando Cristo se les presenta el domingo, se alegra y más bien le desea paz. Oído al tambor. Juan 20, 19. Ese mismo día, ¿qué día era? Oigan. El primero después del sábado. Así o más claro. ¿Qué día era?
El primero después del sábado. ¿Cuál es el primer día después del sábado? Domingo. ¿Qué pasó el domingo? Oigan, esto no lo saben los protestantes, no lo vaya a decir porque ponen bravo. No lo saben. ¿Qué pasó el domingo? Los discípulos estaban reunidos. Los discípulos estaban Reunidos. Los judíos se reunían. Hechos capítulo 17, versículo 2, los días sábados. Los apóstoles de Jesucristo se reunían. ¿Cuál día? El primer día después del sábado. ¿Qué día es? Domingo. Por eso ustedes y yo guardamos los días domingos. Con un solo micrófono, con uno. Gracias. Estaban reunidos el primer día después del sábado los apóstoles. ¿Sí ven? Entonces por eso los cristianos guardamos el día domingo y nos reunimos el día domingo, porque así lo aprendimos de los apóstoles. Usted no va a ver en la Biblia ninguna cita diciendo los apóstoles se reunían todos los sábados a compartir la palabra de Dios. No, se lo voy a mostrar con la Biblia. El día domingo recogían la ofrenda. El día domingo era el día del Señor. El día domingo partían el pan. El día domingo era el día del encuentro de los cristianos. Y el de los judíos era el día sábado. Los protestantes se quedaron con los judíos. Se quedaron guardando el día sábado porque no comprendieron que Cristo manda y bendice el día domingo. De nuevo, el primer día después del sábado, ¿qué deben hacer los cristianos? Los discípulos de Jesucristo, ¿qué deben hacer? Estaban reunidos. Deben reunirse. Por eso usted no puede faltar a misa un domingo. Aquí entre nos, no le digan a nadie. ¿Usted sabía que no ir a la misa un domingo es pecado mortal? ¿Sí sabía? ¿Y por qué faltan sinvergüenzas? Hay un mandamiento, ustedes me dirán cuál es, que dice, santificarás. ¿Cuál es ese mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vanos. Tercero, santificar. ¿Y qué significa santificar la fiesta? Denle una vueltica usted ahí el teléfono, haga el favor. Santificar la fiesta significa guardar el día del Señor. Y el día del Señor es el día domingo. Ahí mismo parado, ahí no se mueva mucho. El día domingo hay que guardarlo. ¿Usted lo guarda? ¿Usted sabía que el domingo no se debe trabajar? ¿Y por qué trabajan? ¿Usted sabía que el día domingo no es para irse de paseo? ¿Y por qué se van de paseo? ¿Usted sabía que el día domingo es para estar en la casa e ir a la iglesia? Que debemos ir a la Santa Misa y es el día de comulgar y es el día del encuentro del Señor. Pero resulta, allá en Venezuela, aquí no, que la gente en Venezuela se agarra los domingos para ir a pasear, para ir al río, para ir de paseo, para ir a Estados Unidos, para visitar a los hijos. Dice una señora, ay padre, el único día que mis hijos me visitan es el día domingo, ¿qué hago? Si voy a la misa no me visitan. Ellos vienen todos los domingos a visitarme y yo tengo que quedarme a hacerles las carnitas, la comida, padre. Eso no está mal. Yo le dije, señora, cuando llegue su hijo a visitarlo a usted, dígale, hijo, yo soy cristiana y debo reunirme en el templo el primer día de la semana. Vamos a la misa y después venimos a hacer la comida. Si se pone bravo, pues que no la visite. Padre, me voy a quedar sola. No, usted es cristiano y como cristiano debe guardarlo. Pero resulta que los cristianos de hoy día son cristianos light, cristianos piratas, cristianos sin vines, cristianos que no les importa. Llega el domingo y lo peor todavía, llega la otra misa del día domingo siguiente y van allá, el cuerpo de Cristo, amén, sinvergüenza. ¿Conocen alguno? No lo vean, no lo vean. Eso pasa. Los cristianos de hoy día no están guardando el primer día después del sábado. Y guardarlo significa respetarlo. Y guardarlo significa ir a la misa, ir a las cosas de Dios.
No es que usted sea la primera vez que viene a un encuentro con Dios hoy porque vino el Padre, no. Usted debe ir a la misa todos los domingos. Padre, es que el Padre me cae gordito, pues no vaya por el Padre, vaya por Cristo. Padre, pero es que cambiaron al Padre que yo estaba acostumbrada, pues usted no acostumbra a los padres. Acostúmbrese a Cristo, concéntrase. Es más, le doy una clave. Antes de ir usted a la misa, viene una señora, es que el Padre de mi parroquia no le entiendo nada. Yo le dije, señora, antes de ir a la misa, escuche el Evangelio del día con el Padre Marco Galvi. Yo se lo explico. Y después de que usted lo escuche, váyase a la misa. Y si no le entendió nada ya al Padre, pues está entendiendo lo que yo estoy explicando. Y si no me entiende a mí, pues búsquese otro Padre que le enseñe. Pero no deje de ir a la misa. Dijo la doña, Padre, en Venezuela una señora, Padre, yo no puedo ir a la misa el día domingo. ¿Por qué, doña? Porque yo soy muy enferma, me pasa doliendo todo. Pobrecita la señora. Me invitaron a un matrimonio, fui al matrimonio. Me invitaron al compartir, fui a comer. ¿Y sabe quién estaba bailando y brincando? Esa viejita como movía el esqueleto. Para la misa no, le dolía todo. Pero para la fiestica, allá parrandeando. Y así hay católicos, ustedes no, eso en Venezuela. Que ponen 1000 excusas para no ir a la iglesia, para no ir a la misa. Pero para andar en fiestas, en paseo, en parranda, en yo no sé dónde, ahí sí van. Vamos donde íbamos. El primer día después del sábado, ¿quiénes estaban reunidos? Los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas. Todos estaban reunidos. ¿Por qué no iban a la sinagoga? ¿Por qué no se reunían en el templo? ¿Saben por qué? Oigan. Por miedo a los judíos. Entonces los discípulos empezaron a reunir los días domingo, porque si llegaban al templo los sábados, los judíos los iban a matar. Por eso es inadecuado decir que los discípulos del Señor se reunían y guardaban el domingo. Mentira. Porque que guardaban el sábado. Mentira. Guardaban era el domingo. Porque si los discípulos de Cristo fueran a llegar a la sinagoga el día sábado a guardarlo, entonces los judíos lo iban a agarrar, lo iban a acabar, porque no lo querían. Es mentira decir que los cristianos iban a la sinagoga, porque en la sinagoga se reunían los judíos, Hechos 17:2, los días sábados. Entonces los cristianos no les quedó de otra que reunirse los días domingo, es decir, después de que los judíos se reunían, ellos se iban a reunir, y ese era el día domingo. Oigan, por miedo a los judíos, llegó Jesús. Llegó Jesús. Cuando Jesús llega, le va a echar un regaño. Cuando Jesús llega, le va a decir hasta del mal que se van a morir, porque no guardaron el día sábado, sino que se reunieron el día domingo. Llegó Jesús, presten atención. Se puso de pie. Ahí estaba de pie, ahí viene el regaño, vamos a ver. En medio de ellos y les dijo: escuchen el regaño porque no guardaron el sábado. La paz esté con ustedes. ¿Los regañó? ¿Los reprendió? ¿Los corrigió? Por el contrario, los vio reunidos el día primero de la semana a puerta cerrada y les dijo: la paz esté con ustedes. No los regañó, no los corrigió, no les llamó la atención. Entonces es mentira que Cristo prohíbe el día domingo. Cristo inaugura un nuevo día. Miren qué pasa después. Versículo 26. Estamos leyendo San Juan capítulo 20. Ahora versículo 26. Pasan 8 días. Y a los 8 días de haber pasado el encuentro con Cristo, vuelve a suceder. Y se van a dar cuenta qué día es. Oigan, era domingo. 8 días después. ¿Cuánto? 8 días después. De hoy en 8, ¿qué día es? Domingo. El otro domingo, miren los cristianos reunidos. 8 días después. Los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. Estaban otra vez en casa. Se reunían cada 8 días.
Por eso usted va a la misa obligatoriamente, necesariamente, cada 8 días. Y aún así hay gente que le da flojera, que le da pereza y que no quiere ir a misa. ¿Cómo la ve? ¿Conocen alguno? No lo vea. Ahí los hay. Que le dicen, vamos a misa otra vez y ya nos fuimos el domingo pasado. Sí, tontico, es cada 8 días. El esposo, ¿a misa de nuevo? Sí, otra vez. ¿Pero por qué si ya fui? Es cada 8 días. Hay gente rebelde que no le gusta ir a misa. De nuevo, versículo 26. 8 días después, 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. ¿quiénes estaban en casa? Los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús estaban en casa. ¿Dónde partían el pan? En las casas. Hechos 2:46. Por eso nosotros vamos los domingos a la casa de Dios. Decimos, la iglesia es la casa de Dios. ¿A qué? A partir el pan. Otra cita. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Para que ustedes aprendan, para que ustedes comprendan que nosotros guardamos la misa el día domingo y por eso vamos a la iglesia el día domingo, el día del Señor. Y no lo hacemos como los protestantes que dicen, es que vamos los días sábados. Si un protestante guarda el día sábado, no está guardando el día del Señor, está guardando el día de los judíos. Miren, cuando uno va a Israel, yo he ido para allá, y en Israel el día sábado, a partir del viernes a las 6 de la tarde, no se puede transitar. Los judíos todavía siguen guardando el día sábado. Cierran la ciudad. No se pasa carro. Hoy día. Usted no puede andar por allá turisteando ni visitando lugares santos. No, señor. Los judíos guardaban el sábado y ¿saben qué hacían? No hacían comida. No daban más de 1000 pasos. Los judíos guardaban el sábado y ¿saben qué hacían? No prendían leña, ni cocina, ni fogón. Llevaban al buey cerquitica al abrevadero para darle comida y no hacían más. Un protestante que guarda el sábado se va a pasear, va a un lado, va a otro, come y dice que guarda el día domingo. No se movían. Guardar el sábado era estar inmóvil. Eso era guardar el sábado. Eso lo hacían los judíos y hoy día los protestantes. Los cristianos no. Hechos capítulo 20 versículo 7. Escuchen. El primer día de la semana. ¿Cómo? El primer día de la semana. Pablo, que fue continuamente en Hechos 17:2 por 3 sábados consecutivos a encontrarse con los judíos, miren lo que hacía el primer día de la semana. ¿Qué día es el primero de la semana? ¿Cuál es ese día? El domingo. ¿Qué hicieron? Pablo está diciéndole a en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 7. Estábamos reunidos para la fracción del pan. ¿Cómo, Pablo? ¿Qué hacían el primer día de la semana? Estábamos reunidos. Se reunían. Iban al templo. ¿Para qué? Para la fracción del pan. ¿Para qué? Para la fracción del pan. ¿Y cómo se llama la fracción del pan? Eucaristía. Por eso el domingo los católicos vamos a la Santa Eucaristía. Y miren lo que viene, oigan. Estábamos reunidos para la fracción del pan. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, comenzó a conversar con ellos. Pablo se puso a hablar. Los que dicen que el padre Marcos habla largo y que habla mucho. ¿Saben cuánto habló Pablo? Van a escuchar ustedes. ¿Cuánto tiempo habló Pablo? Pablo empezó a hablar. Pero su discurso se alargó. Se encadenó Pablo. Un poquitico. ¿Saben hasta cuándo habló? Hasta la medianoche. Pablo sí hablaba.
Dijo una señora, yo comencé a grabar el evangelio, me dijo una señora, ay padre, usted al principio hablaba 15 minutos, después 20 minutos, después media, y ahorita ya es 1 hora, padre. ¿Usted qué cree, que uno no trabaja? Ah, sinvergüenza, que le tocara escuchar a Pablo. Pablo se puso a hablarles, a predicarles, hasta medianoche. Me dijeron que yo me tenía que ir a estudiar, a España. Me toca irme a estudiar, Dios mediante, tengo que ir a estudiar por allá. Y me da risa porque llegaron unos compañeros de España. Me dice, ¿que lo van a mandar a estudiar? Yo dije, sí. ¿Para dónde? Para Madrid, España, para la Universidad de Comillas. ¿Dónde es eso? No sé, pero eso es lo que me dijeron. Y me dice, ¿y usted sabe que en España, en Europa, en Roma y en todos esos lugares, tiene que hablar una homilía de 5 minutos? Yo le dije, no me diga. Sí. Porque si usted celebra una misa de 1 hora, a la media hora la gente se para y se va. Y entonces se le va a ir la gente de la iglesia y casi no hay gente. La gente está acostumbrada en Europa, yo no sé si era verdad, cuando llega allá yo les echo el cuento. Está acostumbrada a escuchar 5 minutos de homilía. ¿Y saben cuánto dura la misa? No sé. 25 minutos máximo, cuando es domingo 30. Y ya no más. Yo dije, naguara, ¿de verdad? Sí. Entonces póngase las pilas porque usted va a celebrar 5 minutos. Yo le dije, no señor, que pongan los pilas los europeos, porque yo no voy a dejar de predicar. Pablo predicaba hasta medianoche y hablaba y enseñaba. Yo a duras penas predico 1 hora y media, ya me canso, 2 horas y me canso. Pablo todo el día, toda la noche. La gente no está acostumbrada a escuchar la palabra de Dios. Mire, les soy muy honesto, y ahorita que estoy aquí lo voy a decir así de frente a ustedes, porque soy muy honesto y muy sincero. Admiro la gente del Salvador, donde he ido. Admiro la gente de Venezuela, donde trabajo, y admiro la gente de México. Anoche ustedes estaban así viendo, y yo ya estaba que no valía medio. Y hable, y el padre le decía, ¿seguimos? Sí. Yo le dije, no. Oye, qué bonito es predicarle a personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Fui a Europa con el padre Luis a compartir. El padre Luis Toro, estábamos por allá en los lugares santos. En Fátima nos dijeron así, cierre la Biblia, llévela para allá. Y yo salí con la Biblia, me la quitaron. No va a celebrar, va a seguir con Biblia. Y nosotros nos quedamos. El padre predicando, el padre sabe la cita a memoria. Gracias a Dios. No le pudieron quitar la memoria. Pero a nadie le dejaban acercar una Biblia cerca del altar como la ve. Eso pasó en Fátima. Estábamos en los lugares marianos. Predicando la palabra de Dios, compartiendo. Y cuando ya llevábamos 20 minutos, empezaba. Y el padre ni media hora. Tanto fue que vinieron a decirnos que teníamos que cortar porque había otro grupo. Todo lo han comercializado. A usted le dan media hora para que esté en un lugar santo y entre el uno y salga el otro. Para que le puedan dar ofrenda, para que puedan recoger dinero. Qué sinvergüenzuras se han vuelto. Y entonces la predicación de la palabra de Dios que debe hacerse, no la están haciendo. Eso está pasando en Europa. Gracias a Dios no pasa en América Latina. Cuando hay un padre que les predique a ustedes largo y tendido, agarre la Biblia, póngase en cómodo, disfrute, porque el día domingo es el día del Señor y es el día de nosotros compartir la palabra de Dios. Cuando llegue un sacerdote que les enseñe la palabra de Dios, que les permita saborear las cosas de Dios, no ande afanado, no ande preocupado, póngase cómodo, haga como la doña, échese aire. Si le da calor y viva el momento, y si le da hambre ya hay carnita, pues ahí se come una y sigue compartiendo. Pero no sea de las personas que empieza con el reloj, tanto. Ahorita me toca ir a Estados Unidos. En Estados Unidos me da risa porque le colocan a uno un reloj grandote al frente y es 1 hora, por lo menos un poquito más. Y le colocan el reloj grandote para que usted sepa la hora y no se alargue. Y no coloque la misa durante el día distribuida, dándole tiempo a la predicación. ¿Qué fue Pablo? El día, ¿a qué fue? ¿Dónde fue? Escúchelo de nuevo. Hechos 27. Apréndanse en esta cita bíblica.
Cuando vengan los protestantes a decirle a ustedes, no hay que guardar el domingo, miren lo que dice Hechos 27. El primer día de la semana estábamos reunidos para la fracción del pan. El día domingo se reúnen los cristianos para la Eucaristía, en español. Oigan. Y Pablo, que debía irse al día siguiente, ¿Y yo como me tengo que ir mañana? Comenzó a conversar con ellos. Me pongo a conversar con ustedes. ¿Hasta cuándo? Pero su discurso se alargó hasta la medianoche. Entonces no anden afanados, no anden preocupados, porque es que hoy es el último día que me toca, ¿verdad? Y tengo que predicarle y tengo que aprovechar la ocasión y tengo que aprovechar la oportunidad. Lo que quiero decirles con esta cita bíblica es que los cristianos se reúnen los días domingos. Por eso usted va a la Santa Misa el día domingo. Que venga un protestante a decir, es que son los días sábados. Eso no lo enseña la Biblia. Los sábados se reúnen los judíos y los domingos nos reunimos los cristianos. Los protestantes parecen judíos reuniéndose el sábado. Nosotros somos cristianos y nos reunimos el domingo. Primera de Corintios capítulo 16 versículo 1 nos enseña que no solo el domingo se reunían en la sinagoga, sino que el domingo, Primera de Corintios 16, 1, el domingo se hacía algo también, que ustedes y yo lo vamos a hacer en la Santa Misa también. Los días domingos eran los días de reunión de los cristianos y los cristianos se ayudaban. Y los cristianos el día domingo hacían algo que se llama recoger la ofrenda. Y esto es importante, no solo porque se recoja la ofrenda, sino porque el día en que los cristianos podían ayudarse eran los días domingos. Se aprovechaba la reunión de los cristianos y habían algo que se llamaban misiones o misioneros, apóstoles residiendo, celebrando en diferentes lugares, y entonces se hacía lo que se llama la ofrenda para ayudarlos. Eso sucedía el día domingo. Eso lo hacían los cristianos. Y eso nosotros lo vivimos hoy día en la misa. Por eso en la misa hay un momentico donde se recoge la ofrenda. Porque ¿de dónde lo aprendimos? De aquí. Partían el pan, recogían la ofrenda y se ayudaban. Escuchen. Primera de Corintios 16, 1. Oiga. Respecto a la colecta a la ofrenda, en favor de los santos, en favor de los santos que andaban predicando, evangelizando y llevando la palabra de Dios, los que andaban de misiones, oigan, sigan también ustedes las normas que di a las iglesias de Galacia. Había normas para la ofrenda. Escuchen. Cada domingo. ¿Cómo? Cada domingo. ¿Cada cuánto? Cada domingo. Entonces ya en la iglesia no es el día sábado, sino que la ofrenda se recoge el día. Los protestantes recogen el diezmo el día sábado. Miren, no le digan nunca esta cita a un protestante porque no le va a gustar. Ellos recogen el diezmo el día domingo, el día sábado. Y la Biblia dice que la ofrenda, no el diezmo, sino la ofrenda, 1 Corintios 16, 1, la ofrenda se recoge cada domingo. Cada domingo. Oigan. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger las limosnas. Cada uno de ustedes recoja lo que pueda. Por eso el día domingo que usted va a la misa, trae la ofrenda. Y por eso aquí en la iglesia siempre habrán algo que llaman cestica, no sé cómo lo llamarán aquí, donde se recoge la ofrenda. Y llega el momento de la colecta de la ofrenda y todos van colocando su ofrenda, porque eso está en la palabra de Dios. Y eso se hace los días domingos. Los protestantes desobedecen porque lo hacen los días sábados, y así nos lo enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que eso es para los días domingos.